todos. Vamos a explorar una de las maravillas más fascinantes de la ciencia, las proteínas, porque cuando las proteínas se ponen a jugar y la ciencia a crear y transformar para adaptar. En este video vamos a sumergirnos en dos teorías, las cuales demuestran la relación de la bioquímica con las ciencias básicas. Iniciemos. Teoría del dogma molecular. La teoría del dogma central de la biología molecular se encarga de explicar cómo la información genética fluye del ADN al ARN y luego a las proteínas. En el núcleo de nuestras células, el ADN se organiza en cromosomas y contiene genes que cuando éstas se activan son transcritos por el ARN polimerasa en ARN mensajero. Luego, este ARN mensajero se procesa y se transporta al citoplasma, donde los ribosomas lo leen y ensamblan a proteínas con la ayuda de un ARN de transferencia, creando así las moléculas esenciales para la vida. Como objetivo número 1, explicar la secuencia principal de eventos que éstas ocurren dentro de unas células que conduce a la síntesis de proteínas, prediciendo cómo el cambio de las concentraciones e interacciones de las biomoléculas van a afectar a la producción de las proteínas. Y como objetivo número 2, explicar cómo la producción de una sola célula se relaciona con la cantidad producida por una colección de células. La teoría del dogma central de la biología molecular es el proceso fundamental para la síntesis de proteínas en las células. A continuación se les detalla cómo los distintos componentes moleculares participan en este proceso de manera secuencial. Los factores de transcripción positiva son de los primeros que se unen a las secuencias específicas del ADN como promotores o potenciadores para facilitar el inicio de la transcripción por su ARN polimerasa. Su acción es necesaria para activar la transcripción de los genes específicos. Luego continúa el factor de transcripción negativa, el cual puede unirse a las regiones del ADN para inhibir la transcripción de los genes específicos, bloqueando el acceso del ARN polimerasa o interfiriendo con los factores de transcripción positiva. Una vez que los factores de transcripción positiva han hecho su trabajo, la ARN polimerasa se une al ADN y comienzan a sintetizar ARN mensajero. El ribosoma es el que actúa después del ARN mensajero. Ha sido transcrito y procesado. El ribosoma se une para iniciar la traducción. Durante este proceso se pueden incluir un destructor de ARN como son las ribonucleasas, que actúan continuamente para degradar el ARN innecesario o defectuoso para regular la estabilidad del ARN mensajero. Ahora, como conclusiones, podemos decir que como primer punto, el dogma central establece que la información genética fluye del ADN al ARN y finalmente a las proteínas. Este proceso es esencial para la expresión y regulación de los genes, confirmando que el ADN almacena información genética que se transmite a el ARN y luego se traduce en proteínas. Como segundo punto, este proceso de traducción resulta en la formación de cadenas de aminoácidos que se pliegan en proteínas funcionales. La precisión en la traducción del ARN mensajero a proteínas asegura que las células produzcan proteínas específicas necesarias para su estructura y función. Como tercer punto, podemos concluir que la acción coordinada de los factores de transcripción positiva y negativa junto con la ARN polimerasa garantiza que la transcripción de genes específicos ocurra de manera controlada y precisa, permitiendo una regulación fina de expresión genética en respuesta a diferentes estímulos celulares. Y como cuarto y último punto, podemos concluir que la destrucción del ARN, como las ribonucleasas,
desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la estabilización del ARN mensajero y la calidad del ARN, evitando la acumulación de ARN defectuoso y asegurando que solo se traduzca ARN mensajero necesario, lo que contribuye a una eficiencia y precisión en el proceso de la síntesis proteica. Teoría de la estructura y función de las proteínas, la cual establece una relación fundamental entre la secuencia de aminoácidos que componen una proteína y la forma tridimensional que adopta, así como la función específica que desempeña en un organismo, es decir, la estructura que determina la función. Ahora, vamos a ver cómo podemos demostrar esta teoría con un experimento sencillo pero revelador, con el objetivo de demostrar cómo la estructura de una proteína afecta su función, esto a través de la desnaturalización de una. Para este experimento necesitaremos 2 tubos de ensayo, un hígado, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y agua caliente. Para empezar, identificamos cada tubo de ensayo con una letra, la E de experimental y la C de control. Luego tomamos nuestro hígado y lo partimos en pedacitos pequeños para poder colocar cada pedacito en un tubo de ensayo. Luego nuestro tubito con la letra E, que es el experimental, lo colocamos en agua caliente por 5 minutos. Luego de tomar el tiempo, ya sacamos nuestro hígado. Este ya tornaba de un color diferente y ya no tenía la misma textura de antes como el del control. Luego de esto, con ayuda de una jeringa, les colocamos el peróxido de hidrógeno a cada uno para poder ver qué era lo que sucedía. Observamos que el experimental era muy poco lo que sacaba de burbujas, era casi nada, y el control sí sacaba bastantes burbujas. Nuestro análisis fue el siguiente. Como podemos ver, el tubo de ensayo experimental no burbujeó y el control sí burbujeó. ¿Esto por qué sucedió? Esto es gracias a una enzima que contiene el hígado que se llama catalasa. Esta catalasa es una proteína tetramérica que contiene un grupo hemo. En el tubo experimental, la enzima catalasa perdió su estructura y su funcionalidad. Y esta también perdió su capacidad de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Y esto es lo que pasó, que no burbujeó el hígado al aplicar el peróxido de hidrógeno, ya que no pudo liberar oxígeno. Y ahora en el tubo control, la catalasa del hígado mantuvo su estructura y su funcionalidad, ya que este no se colocó previamente en agua caliente. Y entonces, al agregar el peróxido de hidrógeno en el hígado, la enzima pudo descomponer este mismo, creando burbujas, y que fue el resultado del oxígeno liberándose. Este experimento demuestra claramente que la estructura de una proteína determina su función. La desnaturalización de la proteína hizo que perdiera su estructura y su capacidad para catalizar la descomposición del peróxido de hidrógeno. La desnaturalización por calor, que altera a esta estructura, resulta en la pérdida de su actividad enzimática, confirmando que la forma de una proteína determina su capacidad para desempeñar su función biológica. Destaca la importancia de la integridad estructural. Esto es un principio básico en bioquímica y biología celular. El experimento proporcionó una demostración práctica de cómo factores externos, como la temperatura en este caso, puede afectar a las proteínas, importante en la comprensión de enfermedades relacionadas con proteínas mal plegadas y en la conservación de muestras biológicas. Así, la bioquímica nos permite entender los fundamentos de cómo las proteínas funcionan en el organismo. Esta comprensión es clave en las ciencias básicas para un conocimiento integral.